hay límites de inteligencia y de sabiduría, pero Dios no es así. Dios es ilimitado. Y la Biblia nos revela un Dios que tiene tres características fundamentales. Es omnipotente, quiere decir puede hacer cualquier cosa, puede hacer lo que Él quiera. Es omnisciente, quiere decir sabe todas las cosas, toda ciencia, todo conocimiento. Y también es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. Ese es Dios, es un Dios que no tiene límites, es un Dios ilimitado, es un Dios que nuestra mente nos cuesta interpretar porque nosotros somos limitados por todos lados. Entonces, cuando la Biblia nos habla de ese Dios que nos ha llamado a una comunión, una relación con Él, nos encontramos con un Dios que es tan grande que no lo podemos contener en nuestra mente y que hace cosas que no podemos comprender porque nuestra mente también es limitada. Y eso ocurrió por el pecado, porque el hombre no fue así cuando fue creado. El hombre fue creado también con unas capacidades ilimitadas. El hombre era como Dios. No sabemos lo que es ese tipo de humanidad, pero estamos llamados a volver a hacerlo el día que estemos en la presencia del Señor. Entonces yo digo, cuando el hombre pecó, cuando desobedeció a Dios, quedó como en un envase. El envase del hombre fue su propia capacidad, sus propios recursos. Se desconectó de los recursos de Dios, porque se desconectó de Dios. Entonces, al perder la vida divina, perdió también el poder divino y esa amplitud y esa capacidad que tenía de hacer muchísimas cosas en las cuales hoy nosotros nos vemos muy limitados. Ahora, creo que todos nosotros sabemos que tenemos límites que son malos. Hay límites buenos, en este mundo hay límites que son buenos, pero yo quiero hablar de los límites malos, aquellos que nos impiden desarrollarnos como cristianos, desarrollarnos espiritualmente, desarrollarnos en el plan y en la voluntad de Dios, desarrollarnos en la libertad del Espíritu Santo en nuestra vida. Y muchos de esos límites vienen por nacimiento, vienen por genética, vienen también por crianza, vienen por cultura, por experiencias. Y yo creo que Dios nos llama a superar los límites. Dios nos llama a vivir cosas que tienen que ver con el reino de Dios, con lo divino. Cuando yo tenía 18 o 20 años, me llegó una información, lo leí o no sé cómo, pero que decía que aquellas personas que nacen por cesárea tienen menos fuerza para enfrentar la vida, porque el que nace por parto normal, el bebé como que sale a la vida empujando, ¿no? Sale por el canal del parto haciendo fuerza, como que él sale, digamos. En realidad lo ayuda a la madre mucho, pero como que el bebé nace, ¿no? Pero cuando uno nace por cesárea, como que lo saca, ¿no? Lo agarra el médico y lo saca como nada. Y yo nací por cesárea. Y yo no sé si eso es para todo el mundo, capaz que no, pero yo me di cuenta que yo tenía muchos obstáculos para enfrentar la vida. Era débil, o era cobarde, o era pusilánime. Cualquier cosa que tenía que enfrentar me costaba un montón. Y yo dije, ¿será por eso? Porque nací por cesárea. ¿Será que me faltó la experiencia de salir a este mundo con fuerza, con decisión, como cuando nace un bebé por parto natural, ¿no? Pero cuando llegué al Señor, cuando conocí al Señor, me di cuenta de otras limitaciones que tenía. Pero también me di cuenta que ahora tenía recursos para superar los límites. Ahora tenía recursos para ir más allá de lo que yo podía ir.
según mi naturaleza, según mi fuerza, según mi capacidad. Y yo me di cuenta que yo podía entrar en ese desarrollo de ensanchamiento, digamos, de toda mi capacidad como persona. Primero, porque Dios sanaba mi corazón. Segundo, porque me daba un nuevo entendimiento del propósito de la vida. Tercero, porque me dio el Espíritu, que el Espíritu es la naturaleza divina que nos introduce en el reino de Dios. Y muchas veces queremos que el mundo de Dios venga a nuestro mundo, cuando Dios nos dice: trae tu mundo a mi mundo. Y traer nuestro mundo a su mundo es hacer lo que dijo Jesús, que hagamos cuando oramos: Señor, venga tu reino. Y si viene el reino, quiere decir que mi mundo está entrando en el mundo de Dios. Y el mundo de Dios es un mundo ilimitado. Es un mundo donde las cosas que no son posibles humanamente pueden ser posibles para Dios. Es el mundo de la fe. La fe nos introduce en el mundo de Dios, no la fe humana, la fe verdadera, la fe de Dios, la fe que da el Espíritu Santo. Es esa fe que nos dice a nuestra capacidad humana: hay un más allá, hay algo más allá. Cuando nosotros llegamos a Cristo, yo no sé cómo llegaron ustedes, todos llegamos, o casi todos, chocando límites. Chocamos contra algo y no puedo pasar, me falta algo. Y entonces decimos: necesito algo fuera de este mundo, fuera de mi capacidad, porque así no puedo vivir. Estoy en la lona, se me agotaron se me quemaron los papeles. Y llegamos al Señor así, diciendo: Señor, tirame una soga, tirame una ayuda. Señor, sacá esto o poné tu mano y corregilo. Algo tiene que hacer Dios y Dios lo hace. Y empezamos a ver un Dios que nos da fe viendo, y después Dios nos dice: bueno, ahora yo quiero una fe creyendo. A veces vemos, a veces no vemos, pero conocemos un Dios que todo lo puede. Amén. Todo lo puede, es un Dios omnipotente. Entonces, cuando uno es cristiano, cuando es creyente, entra en un mundo de ensanchamiento, entra en un mundo donde no hay límites. Hermano, no hay límites para nosotros. El que quiere conocer a Dios lo puede conocer hasta de la mente natural, influenciada por el Espíritu. En esa búsqueda pueda llegar. Dios no es escaso en darse a conocer. El que quiera vivir por fe puede crecer en la fe. Dios no da una fe por medida, Dios nos da un espíritu por medida. Todo lo que Dios da puede crecer, pero nosotros limitamos esa obra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe se detiene, nuestra fe queda como congelada y nos conformamos en ese nivel de fe. Pero Dios nos invita a crecer en la fe. La fe que tenía Pablo cuando empezó su llamado no fue la misma que tenía cuando terminó su llamado. La fe de los apóstoles cuando empezaron a caminar con Jesús no fue la misma que cuando entregaron su vida por Jesús. Esa fe crece y nosotros somos llamados a crecer en la fe. Y vamos a leer un pasaje que está en Éxodo 34, 24, para empezar. Éxodo 34, 24 dice: porque yo, esta es la promesa de Dios a Moisés, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. Dice: yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio. Segunda de Samuel 22, 32. Segunda de Samuel 22, 32 es un canto
Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis manos, con mis brazos. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Aquí hay dos palabras, engrandecido y ensanchado. ¿Quién lo hace? Lo hace Dios. Yo veo como Dios, hermano, me ha engrandecido. No me ha engrandecido para que yo sea más importante como ser humano. Me ha engrandecido en su misericordia, me ha engrandecido en transmitirme una personalidad que yo no tenía, que es imperfecta todavía, pero que está en la formación y realmente yo doy gracias a Dios. Gracias a Dios que Él ha llegado para ensanchar mi territorio. Él ha ensanchado mi territorio. Estar en la iglesia del Señor es tener un ensanchamiento, es tener verdaderamente amigos, verdaderamente personas que compartimos sinceridad, compartimos amor, compartimos dolores, compartimos alegría, ¿no? Compartimos misericordia. Eso es un ensanchamiento tremendo. Eso no existe en este mundo. Por más club de amigos que encuentre, por más sociedad que frecuentes, no existe nada como la iglesia de Jesús. No existe nada. Hermano, no hay nada mejor que un hermano, ¿no? Él nos ha ensanchado, nos ha dado sabiduría para tomar decisiones. ¿Cuántas decisiones tomamos con sabiduría de Dios? Porque el Espíritu nos guía. ¿Cuántas decisiones no tomamos? Porque Dios nos dice, no tomes esa decisión. Porque la palabra de Dios también nos da sabiduría para guiar nuestros pasos. Y todo lo que Dios hace es para que lo que Él ha traído a nosotros vaya rompiendo los límites de nuestra humanidad, los límites de esa personalidad que a veces se generó en la culpa, en la vergüenza, se generó en el dolor, y Dios va sanando y Dios va haciendo de nosotros lo mismo que hizo con tantos hombres en la Biblia. Cuando uno ve la vida de Moisés y ve el llamamiento de Moisés, en Éxodo capítulo 3, Moisés es una vergüenza. Es vergonzosa la actitud de Moisés. No sabe cómo convencerlo a Dios para que lo deje tranquilo. Uno empieza a ver las excusas y dice, no me van a creer, ¿quién sos vos? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me van a recibir? Y no, pero yo no sé hablar, yo soy tartamudo, y Dios lo trata de convencer, y le dice, Dios pone a tu hermano, él va a ser tu profeta, vos vas a ser al faraón como Dios, y le da un montón de cosas, le muestra que la vara se convierte en culebra, que va a hacer milagros con esa vara, y al final le dice, Señor, te equivocaste, buscate a otro. Y Dios le dice, basta Moisés, andá, diciendo, dejate de bromar. Y después vemos ese Moisés firme, ese Moisés lleno de fe, ese Moisés lleno de poder, ese Moisés que intercedía, ese Moisés que estuvo en la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Cayó en las manos de Dios. Cayó en las manos de Dios. Y nosotros también hemos caído en las manos de Dios. ¿Qué les parece? Caímos en las manos de Dios. Y Dios nos usa en nuestra vida. Algunos más, menos, pero en el corazón de Dios es que todos seamos personas que por la fe superemos los obstáculos. Lean Hebreos 11, dice los héroes de la fe. Dice todas las cosas que hicieron, dice cerraron la boca de los leones, y se enfrentaron, dice ejércitos poderosos, dice creyeron, dice vieron cosas sobrenaturales, vieron ángeles, dice todo lo que vivieron los héroes de la fe. Dice y hoy nosotros, dice teniendo en derredor tan grande nube de testigos, dice también tenemos que vivir por esa fe. Dice
siguiendo adelante y despojándonos de todo peso. ¿Cuál es el peso que nos limita? Porque un peso es algo que no nos deja ir a una velocidad, no nos deja hacer una tarea, ¿no? Cuando estamos pesados nos sentimos cargados, dice despojándose de todo peso. ¿Qué es ese peso? Bueno, son las limitaciones que tenemos acerca de nosotros mismos. ¿Podemos creer en vernos como Dios nos ve? ¿Podemos vernos como Dios nos ve o nos vemos como el espejo ese que somos? ¿O nos vemos como la memoria dice que fuimos? ¿O nos vemos como el diablo dice que somos? Nos tenemos que ver como Dios dice que somos. Nos tenemos que ver con los recursos que Dios dice que Él nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y Dios no hace acepción de personas. Y Dios no le da a uno más que a otros. Es el creerle a Dios. Porque la fe tiene que ver con el creer, tiene que ver con el confiar. Tiene que ver con el decir, yo puedo en Cristo. Yo muchas cosas, hermano, cuando tengo que hacer algo que es difícil o va más allá de mi fuerza, yo digo, yo lo hago en el nombre de Jesús. Pero no lo hago como una muletilla, no hay que decir en el nombre de Jesús como si fuera una cábala. No hay que creer en el nombre de Jesús. Creer en el nombre de Jesús. Yo tomo una medicación que es muy fuerte, hermanos. Y cuando la tomo, digo, Señor, yo la tomo en tu nombre. La tomo en tu nombre para que no me haga paciente mal, que me haga bien. Y así cada pastilla yo digo, Señor, yo la tomo en el nombre de Jesús. Todo lo que hacemos, hermanos, hagámoslo en fe. Pongamos fe, porque la palabra de Dios dice que lo que no proviene de fe es pecado. Quiere decir, es algo que no agrada a Dios. Dios agrada cuando le creemos a Él. Cuando nosotros decimos, es Dios mi Dios. Es el Dios que me ensancha. Es el Dios que me engrandece. No para que yo me enorgullezca. Es porque Él quiere devolverme lo que hemos perdido por el pecado. Dios quiere restituir a Cristo en nosotros. Dios quiere redimirnos de esa humanidad limitada para introducirnos en esa nueva humanidad que es la iglesia de Jesús, que vive por fe, que se mueve por fe, que le cree a Dios. Entonces, Salmo 4.1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y otro pasaje muy conocido es Hechos 1.8, cuando el Señor, ya ascendiendo, a punto de ascender a la gloria, de volver a la gloria, le dice a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es ese poder? Es el poder de Dios. Lo que recibimos con el Espíritu Santo es el poder de Dios. Poder significa capacidad para hacer, capacidad para avanzar, capacidad para construir, capacidad para pensar, capacidad dinámica. Eso significa poder. Poder significa, en el griego es dinamos, de ahí viene la palabra dinamita. Poder es dinamita de Dios, es algo explosivo, es algo que tiene un poder concentrado, que cuando yo lo pongo en funcionamiento porque lo creo y sé que es para mí, el poder de Dios obra. El poder de Dios rompe los límites. El poder de Dios me lleva más allá de lo que mi capacidad natural, de mi capacidad psíquica, de mi capacidad física, yo puedo lograr. Y esa es la naturaleza y debe ser la vida de todo cristiano, una vida de una fe creciente, una vida que vive en una fe sobrenatural, no una fe irracional, sino una fe espiritual, una fe con fundamento en la palabra de Dios. Como leía Isabel en Romanos 12.1, nosotros tenemos un culto racional,
no somos fanáticos. El fanático es aquel que no sabe lo que cree, pero pase lo que pase, sigue creyendo igual. Bueno, eso sirve para el fútbol, para la política, pero no sirve para la vida cristiana. El cristiano no es un fanático de Jesús. El cristiano es el que sabe en quién ha creído, el que sabe por qué cree en Jesús, el que sabe a dónde va a ir su eternidad, el que sabe qué cosas ha recibido de Dios. Nuestra fe no es irracional, no, es racional, pero porque está influenciada por el Espíritu Santo, una mente renovada, como dice Romanos 12:2, no conformada a este siglo, sino transformada por la renovación del entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A eso fuimos llamados, hermanos, a una vida de fe, a una vida donde aún las cosas naturales, como decía Isabel, que le costaba salir a caminar, yo lo hago en el nombre de Jesús. Eso es bueno. Lo hago en el nombre de Jesús. Yo voy a salir en fe. Aquellas cosas que Dios pone en mi corazón las hago en el nombre de Jesús. Y todo aquello que cuesta, hermano, las limitaciones, las rompemos en el nombre de Jesús. Cuando el médico dice algo, no es que no le hacemos caso al médico, pero nosotros tenemos que buscar en Dios, Señor, renovar mi fuerza, renovar mi salud hasta el día que me llames a tu presencia. Pero no rendirnos, hermanos, orar a Dios, pedirle fuerza, que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, en todo aquello que nos limita. A mí me limitaban muchísimas cosas, yo fui limitado por todos lados, hermano. Yo soy por naturaleza introvertido. Ustedes me ven hablando acá, esto es un milagro, esto es un milagro de fe. Yo soy introvertido. Yo estoy en una reunión y soy el que le gusta escuchar. Yo no hablo muy poco porque me gusta escuchar. Soy introvertido. Pero Dios me dio la capacidad esta que no tenía de pararme acá adelante y de hablar de parte de Dios con una fluidez que tampoco tenía, porque la fluidez que yo tenía era la fluidez de malas palabras. Y Dios transformó mi vida. Pero yo le pedí en un momento, porque yo sentía que tenía que hacer, que Dios me pedía esto. Y le dije, Señor, si este límite no lo rompes vos, no lo rompe nadie. Y Él rompió ese límite. Y me fue dando la gracia. Y esto no nació de un día para otro, pero cada vez, hermano, que yo me paraba aquí, buscaba al Señor. Y también miraba a otros hombres, cómo ellos se movían, cómo ellos ya estaban fuera de mis límites. Ya estaban mucho más allá, yo veía y tomaba ejemplo de ellos. Porque nosotros tenemos que anhelar lo que deseamos. Tenemos que anhelarlo. No tenemos que darnos por vencidos. ¿Quién lo logró? Yo no, ¿para qué? No, hermanos, tenemos un llamamiento. Hay dones, hay una tarea, hay algo que tenés que conquistar en tu corazón, en tu personalidad. Sos vergonzoso, vergonzosa. Eso no es de Dios. Lo de Dios es el pudor, no es la vergüenza. La vergüenza entró cuando Adán iba a pecado. Otra cosa es el pudor, que son los límites de la decencia. Pero si hay vergüenza, la vergüenza es estoy bajo el juicio de la mirada del otro. Eso no es libertad de Dios. Si hay culpa, tampoco es de Dios. Porque la culpa hoy tiene salida, me tengo que arrepentir, voy a Cristo y la culpa es quitada. ¿Cómo salgo yo de mis limitaciones? De mis limitaciones afectivas. Yo era limitado afectivamente, a mí me costaba mucho abrazar y besar a alguien, a mis padres. ¿Por qué? Porque ellos no me abrazaban ni me besaban. Me amaban mucho, estoy seguro, porque me lo demostraban de muchas maneras. Pero no con el abrazo y con el beso. Entonces a mí me costó mucho abrazar y besar. Parece una pavada, ¿no? Pero para mí era difícil expresar mis emociones de esa manera. Hasta que también pude romper ese límite. ¿Les parece que es importante o no? Amén. Es importante. Las cosas pequeñas. Si tu límite es pedir perdón, hay que romper
romper ese límite, porque el perdón debe fluir de nosotros cuando hace falta. Debe fluir, perdonadme, ¿qué problema hay? Si estamos bajo la gracia, bajo la obra de Jesús. La gente que llamó Dios era gente común y corriente, como nosotros. Dios nos llamó a gente especial. Cuando Jesús los llamó a los 12 eran pescadores, eran gente vulgar, no eran de la élite religiosa, no eran de la élite política, no eran de la élite económica. Cuando el Señor llamó en el Antiguo Testamento a sus siervos, eran también gente común y corriente. Y yo quiero que veamos ahora unos puntos. ¿Qué pasó con esta gente que el Señor llamó? Y quiero tomar como ejemplo la vida de Abraham. Abraham era un pagano. Todavía no había nación de Israel, pero se ve que era alguien sensible a Dios. No sé cómo. La Biblia no dice vivía en una nación pagana, pero Dios le habló y él oyó. Y no solamente que le habló y lo oyó, sino que le creyó. Le creyó a Dios. No sé cómo ocurrió eso, pero se ve que Dios le dio una fe para eso. Cuando Dios nos llama a vivir en fe, cuando Dios nos llama a un desarrollo espiritual, que se va a manifestar obviamente en el mundo natural, ocurren algunas cosas. Primero, Dios nos provee para que nosotros podamos superar esas limitaciones. Vamos a leer Génesis 15. Todo cristiano, todo creyente debería tener siempre novedades. Siempre tendríamos que tener cosas nuevas. Siempre, hermano. Siempre tendríamos que tener ese odre nuevo que recibe vino nuevo, ¿no? Que siempre está como en ebullición, en presión, testimonios nuevos. Hoy Dios me mostró esto y no podía y hice esto, como decía tantos testimonios hermanos. Un cristiano tiene que vivir en novedad de vida, porque el espíritu no se detiene. Y si se detiene es porque nosotros lo detenemos, estamos tal vez anhelando el vino añejo, como dijo Jesús. El vino añejo produce odres viejos. El odre viejo tiene la característica que es un cuero duro, reseco, que no es flexible, pero el odre nuevo es flexible, puede contener el vino nuevo que está en proceso de fermentación. Entonces, nosotros tendríamos que tener novedades de testimonio, lo que Dios hace cada día, lo que Dios hace en cada momento, en la mente, en los pensamientos. Hoy Dios me dio esto, hoy Dios me dio el otro, hoy encontré algo, una nueva revelación de Dios. Eso tendría que ocurrir en nosotros, hermanos, de manera cotidiana, de manera constante. Lo primero que recibieron la gente, esta es una nueva provisión de Dios. Dios quiere que avancemos. Dios quiere que superemos límites. Dios tiene promesas para nuestra vida y las vamos a lograr y alcanzar cuando nosotros rompamos esos límites. Y siempre los límites son límites que apelan a nuestra fe. Génesis 15:1 habla de un Abraham que tenía un llamado de Dios y una promesa de Dios. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él ya tenía una promesa. Dios le dijo, vas a tener un hijo, Abraham y Sara. Abraham tenía 75 años cuando llegó la promesa. 75 años, tenía una esposa estéril. Y recibe una promesa que superaba todos los límites que ellos tenían. Ancianidad, esterilidad, imposibilidad. Y Abraham caminó y llegó a un lugar y tenía ya armada su carpa, porque ellos eran nómades. Y en un momento la costumbre era que si un hombre no tenía hijos, el criado heredaba como si fuera un hijo. Así que a Abraham le pasó el tiempo, se habrían pasado como 10 o 15 años, y estaba ahí desanimado, y Dios le dice, yo soy tu escudo, Abraham, tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham le dijo, pero ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? El hijo no viene, el que me va a heredar va a ser este Eliezer, este Damaseno que nació en mi casa, mi esclavo. Dice, Señor, ya no, la cosa no funciona, estoy cada vez más viejo, mi esposa está cada vez más vieja, más estéril, todas negativas, todos los límites de Abraham y de Sara. Sin embargo, le dijo, salí afuera de la casa. Salí afuera, Abraham, dice, mirá a los cielos. Dice, y contá las estrellas. Así será tu descendencia. Es difícil creerle a Dios, ¿o no? En esas circunstancias, vamos a ponernos en los zapatos de Abraham. Es difícil creerlo. Él estaba ahí en su tienda pensando, y Dios le dice, ¿te acordás, Abraham, que yo te dije que vas a tener? No, Señor, ya mira, esto está todo perdido. Esto no tiene futuro. Y Dios le dice, porque estás encerrando vos mismo. Salí afuera y mirá el cielo. ¿Qué le dio Dios? Una visión. Una visión. La visión de Dios está en el futuro. La visión de Dios es como nosotros vemos ese futuro. Y cómo nosotros nos vemos en ese futuro. ¿Cómo te ves en el futuro de Dios? ¿Hay visión o no hay visión? ¿O es modo sobre supervivencia? Es seguir así hasta que Dios me llame a su presencia. ¿Cómo te ves en ese futuro? ¿Te ves lleno de fe? ¿Te ves lleno de poder? ¿Te ves en esa palabra, esa promesa que tal vez un día te dio Dios? Te dijo, como Abraham, yo voy a cumplir esta palabra, pero las circunstancias te llevaron a la carpa ahí, a relamerte las heridas, y bueno, ya pasó, me equivoqué, no oí a Dios, ya no me habló. Pero dice que Abraham, le creyó a Dios y le fue contado por justicia, por eso es el padre de la fe. Yo sé que muchos, si no todos de nosotros, tuvimos o tenemos una idea de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida o a través de nuestra vida, una idea. Tal vez las circunstancias obraron en contra, tal vez pasaron cosas en el medio, pasaron años, pero la promesa está ahí. Si yo puedo mantener mi fe y yo puedo mantener mi visión, hermano, la promesa va a llegar. Si el diablo me roba la visión, me va a robar también la fe. Si el diablo me roba la visión, me va a robar la fe. Y si el diablo me roba la fe, hermano, no me queda nada. Me quedo viviendo un cristianismo dentro de mis cuatro muros, de mis límites, de mis justificaciones, de mis depresiones, de mis frustraciones, de mi conformismo, en lugar de tener una fe viva,
una fe que está en otro lugar espiritual, donde dice Dios lo va a hacer. El Dios que prometió lo va a hacer, porque Él lo prometió para mi vida, Él lo va a hacer. Y esa fe, hermano, es la fe que funciona, es la fe que mantiene vivo una imagen de donde te ves en el futuro de Dios. La muerte rompe todos los límites. La muerte, en un sentido, es nuestra libertad total. Nos saca de este mundo, nos saca de este cuerpo limitado y nos lleva completamente al mundo de Dios. Pero mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en este mundo, tenemos que vivir con fe. El justo, por su fe, vivirá. Y la fe requiere futuro. La fe requiere esperanza. La fe requiere perseverancia. Segundo, esta gente estableció una nueva relación con Dios. ¿De qué manera? Hablaron y oyeron a Dios, dejando en sus manos su presente, creyendo que Él los llevaría a través de la situación a un tiempo nuevo. Una nueva comprensión de Dios, una nueva comprensión de su voluntad, con nuevas capacidades y aptitudes para la vida, nueva fortaleza y nueva medida de fe. Vamos a leer Génesis 12:1. Estamos tomando a Abraham, pero podemos tomar muchos otros personajes bíblicos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Una nueva relación con Dios. Un Dios que me dice: tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar para mejor, va a cambiar para vivenciar más. ¿Quién es el Dios de tu vida? Le dijo Abraham: tu vida va a cambiar, Abraham. Vas a dejar tu tierra, vas a dejar tu familia. Yo te voy a llevar a una tierra, pero hay una promesa. Yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Dios nunca llama sin una promesa. Dios nunca llama por llamar. Cuando Dios llama, cuando Dios comisiona, cuando Dios te da una visión, es porque Él te da una promesa de que vas a vivir cosas que nunca viviste. ¿Cuántos creen esto, hermano? ¿Cuántos lo creen? Dios nos llama por eso, nos llama de parte. Dios no nos tiene en esta tierra hasta llegar a la muerte y irnos al cielo. Dios quiere mostrar su gloria, mostrar cómo vive alguien que le cree a Dios, cómo vivimos los que le creemos a Dios, cómo vivimos. Vivimos como dando lástima, como vencidos, o vivimos en fe, o vivimos con visión, o vivimos con esperanza, o vivimos en crecimiento, o vivimos con un carácter que va siendo transformado, o vivimos con una mente que está siendo renovada. Tercero, no dejaron que las situaciones determinaran sus decisiones. Las situaciones que vivimos no determinan la fe, no limitan a Dios. Las situaciones que vivimos muchas veces son para fortalecernos y transformarnos en función de ese futuro que Dios tiene para nuestra vida. Vamos a leer Génesis 11.
12:30. Versículo cortito, dice: mas Saraí era estéril y no tenía hijo. Pero las circunstancias que vivieron no limitó la fe de Abraham. Dios le dijo: te voy a dar un hijo, y él podría haber dicho: no, ya está, Señor. Ya hace 50 años que estamos casados y nunca tuvimos hijos, no vamos a tener hijos. Él no se dejó gobernar por la situación, sino que él le creyó a Dios. Él se movió en función de lo que él creía en fe, y en un momento Sara dejó de ser estéril y tuvo un hijo. ¿Qué le parece? Tuvo un hijo. Ese hijo fue Isaac. Extendieron su esperanza más allá del límite que se les imponía. Creyeron y vieron por medio de la fe un futuro, aunque tal vez incierto, donde la vida va a continuar. La vida siempre continúa, hermanos. La vida de Dios es eterna. Cuando nosotros creímos en Jesucristo, empezamos a vivir la vida eterna. Nosotros los que creemos ya estamos viviendo en esta tierra la vida eterna. La muerte es un acontecimiento, no es un comienzo, es un cambio de lugar, pero la vida eterna ya está funcionando en nosotros. Porque la vida que tenemos es la vida de Dios, y la vida de Dios no muere, es eterna. ¿Se entiende esto, hermanos? Cuarto, esperaron el tiempo determinado por Dios, perseveraron en la fe. Génesis 21, del 1 al 7. Génesis 21 dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho. ¿Pero cuándo lo dijo? 25 años antes. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuántos tenía cuando recibió la promesa? 75. Pasaron 25 años. 25 años donde un año para alguien que quiere tener un hijo y tiene 75 son pelotazos en contra, ¿no? 25 años, y a los 100 años Abraham tuvo un hijo con Sara. Ellos claudicaron, se debilitaron, Dios los fortaleció, pero esperaron la promesa, y la promesa llegó. Y por último, aceptaron los cambios que traían ese superar esos límites. Génesis 12, 2 y 3. Ya lo leímos. El cambio era una nueva tierra, una nueva gente, un nuevo futuro, un nuevo conocimiento y entendimiento de Dios. Si nosotros no aceptamos que el futuro en Dios va a traer cambios a nuestra vida, si nosotros no aceptamos que tenemos que tener la disposición de que decirle: Dios, cambia lo que tengas que cambiar en mi corazón, en mis circunstancias. Hermano, nosotros no podemos vivir por fe, porque la fe es cambio, la
fe trae cambios. La fe nos mueve a lugares desconocidos, a situaciones desconocidas. Yo cuando vine de Buenos Aires acá, creyendo que Dios tenía un llamado de Dios con mi familia, cuando vinimos con mi familia, uno es medio inconsciente, la verdad, uno es inconsciente. Cargué en un colectivo lo que entraba de mi casa. Y muchas cosas no entraron, los sillones del living no entraron, el modular no entró. Y los hermanos nos fueron a ayudar a cargar, a despedirnos. Lo que no entró se lo regalé a los hermanos, que yo pensé, no, ¿para qué lo quieren? Así que vinimos con lo que entró, lo esencial, la heladera, la cocina, ropa. No podía pagar otro tipo de transporte, un colectivo. Y yo me vine atrás con un Fiat 600, con el perro. Ya mi familia había venido dando el tren, en ese tiempo había tren todavía, se vinieron en el tren. Y yo cada tantos kilómetros tenía que parar para enfriar el filito porque se me recalentaba la ruta. Para que el perro no me moleste, lo llevaba medio drogado por una gota que me había dado el veterinario. Así que el perro iba como un flan. Y después de un tiempo que yo estuve acá, que fue muy difícil, hermanos, pero yo digo, ¿cómo Dios nos fortalece para permanecer? Porque si no, yo me hubiese vuelto a Buenos Aires. Un momento me acuerdo, alquilamos acá a la vuelta del gimnasio. Era una noche de sábado, la reunión de jóvenes, y yo salí del salón, serían las 11 de la noche. Había una bruma abrumadora. Había una bruma tremenda. Las luces se veían todas, vieron, de bruma. Y yo miré y dije, Señor, ¿qué hago acá? Caí en la cuenta que estaba en Necochea. ¿Qué hago acá? ¿Cómo cambiaste mi vida? ¿Cómo cambiaste, Señor, mi futuro? Como diciendo, recién ahora me doy cuenta que estoy en otra ciudad. Y así es Dios, pero ha sido bueno, es bueno. Todo lo que viví ha sido buenísimo, difícil, a veces duro, a veces necesidades económicas difíciles, pero Dios siempre estuvo, hermano. No me doy alarde de fe porque mi fe ha ido creciendo, tenía un poquito de fe, pero yo digo a alguien que le cree a Dios solamente, decir, yo te creo, Señor. Yo creo lo que yo puedo hacer en tus manos, Señor. Yo creo lo que vos podés hacer en mi vida, para que mi vida haga, Señor, lo que vos determinaste que haga. Para que yo sea, Señor, alguien que exprese en alguna medida tus atributos. Pero necesitamos romper límites. Necesitamos romper límites, hermanos. Necesitamos superarnos y entrar en el terreno de Dios. Amén. Amén. No tengas miedo. No tengas miedo. Dios está siempre del otro lado. Dios está siempre del otro lado. Amén. Dios está, si Dios te llama, Él está ahí. No es que te llame después, no, Él está ahí en ese lugar. Avancemos, hermano. Crezcamos en la fe. Digámosle, Señor, haz de mi vida un testimonio vivo de un Dios vivo y de un Dios ilimitado. Que mi fe crezca, y que Él nos ayude a superarnos en todo lo que nuestra propia carnalidad y Satanás ha puesto como límites en nuestro propio entendimiento, en nuestro corazón. A veces hay temores. Señor, decimos como Pablo, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Todo ayuda para bien, Señor, a los que te amamos, a los que estamos predestinados a ser conformados a la imagen de Dios. Yo te ruego, Padre, que hoy sea un día de ensanchamiento, un día de engrandecimiento, Dios,
de fe, de esperanza, de gozo. Un día de visión, Señor. Un día donde nuestros ojos espirituales puedan ver un poco más allá de este presente. Que tu Espíritu vaya haciéndonos ver en qué nos vamos a convertir, Señor. En qué querés utilizar nuestra vida. Rompe toda limitación, Padre. Renová la mente. Renová, Señor, los pensamientos. Quita todo, Señor, toda limitación, Señor, heredada, cultural, familiar, Padre, en el nombre de Jesús. Danos libertad completa para alcanzar lo que vos predestinaste que nosotros alcancemos. En el nombre de Jesús. Amén. Renovanos en esa fe, Señor. Espíritu Santo, danos esa gracia, Señor, esa gracia de crecer en ese conocimiento, en esa fe y en ese ir más allá de lo natural, más allá de lo lógico, Señor, para entrar en el terreno de la fe y en el terreno, Señor, de la visión y la esperanza. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias.